La noche engulló la luz de la luna sobre el suburbio de clase media, donde la familia Silva dormía plácidamente, ajena al terror que se avecinaba. En esa casa, el silencio era una frágil ilusión, a punto de ser destrozada por la crueldad humana. Max, un imponente Doberman de 3 años, no era solo una mascota, era el alma de la seguridad, un perro cuya lealtad trascendía el instinto. Los Silva lo amaban por su dulzura, pero Max poseía la fuerza ancestral de un guardián. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, 5 sombras se movieron sigilosamente hacia la residencia. Individuos peligrosos y armados, decididos a robarlo todo, incluso la paz. El aire se volvió denso, cargado de la amenaza invisible. Max, en su ligero sueño en un rincón de la habitación, aguzó sus orejas puntiagudas, captando el olor a sudor frío y la tensión de las intenciones malévolas. No era el sonido de los vecinos, ni el ruido habitual de la calle. Era el sonido de la invasión, el lento y meticuloso crujido de la puerta trasera al ser forzada. Un terror escalofriante se filtró en la casa. Max gruñó suavemente, un sonido que nació en lo profundo de su pecho y se convirtió en una advertencia gutural, una nota grave que rompió la quietud de la madrugada. La silenciosa alarma de Max presagiaba una sangrienta batalla. Sus ojos marrones, generalmente llenos de picardía, se endurecieron con absoluta concentración. Sabía que 5 hombres armados habían cruzado el umbral de su casa, su territorio, su hogar. La vida de sus humanos, la pareja y sus 2 hijos pequeños que dormían plácidamente, dependía ahora exclusivamente de su agilidad, valentía y capacidad de reacción inmediata. El Doberman no dudaría. Su misión era clara: enfrentarse a la muerte para garantizar la supervivencia y la seguridad de su amada familia, convirtiendo al depredador en presa. El clic seco de la cerradura al abrirse resonó por toda la casa, un sonido amplificado por el silencio opresivo de la madrugada. Max se incorporó de golpe, no con la alegría habitual de un paseo, sino con la precisión calculada de un depredador defendiendo su nido. Sus músculos, definidos y tensos, vibraban con una descarga de adrenalina pura. Cada fibra de su cuerpo se preparaba para la inminente batalla. Los invasores, 5 figuras robustas y enmascaradas, con las armas listas y las mochilas vacías, esperaban encontrar una casa indefensa, un robo fácil. El primero, un hombre alto e impaciente con guantes de cuero, entró en la sala principal, iluminando el espacio con la tenue linterna de su revólver. Dio un paso en falso antes de que la oscuridad estallara en movimiento. Max, sin dudarlo, se lanzó desde la oscuridad, una flecha negra de lealtad y furia. No hubo ladridos histéricos, solo un rugido bajo y aterrador que parecía emanar de la tierra misma, un sonido que paralizó momentáneamente al primer ladrón. El hombre, tambaleándose hacia atrás, apenas tuvo tiempo de alzar su arma. El impacto del Doberman fue violento, directo a su pierna de apoyo. El ladrón gritó, no por el dolor inmediato, sino por la sorpresa y el terror ante la brutal eficacia del ataque. Cayó, el arma deslizándose por el suelo de madera, la linterna girando y proyectando caóticos haces de luz que transformaban sombras inocentes en figuras demoníacas. Los 4 cómplices reaccionaron con confusión, esperando un perro guardián común, no una máquina de defensa tan bien entrenada y dedicada. Comenzaron a gritarse órdenes unos a otros, intentando recuperar el control de la situación que se desmoronaba. Arriba, en el dormitorio principal, el matrimonio Silva, Rafael y Juliana, se despertaron de golpe, no por el ruido de la puerta, sino por el alarido gutural del ladrón y el inconfundible sonido del cuerpo al estrellarse contra el suelo. El pánico les subió a la garganta, un nudo de miedo que casi los asfixiaba. Rafael corrió al pasillo y oyó el alboroto abajo. Voces masculinas, pasos pesados y el rugido incesante de Max. Lo comprendió de inmediato. Eran intrusos y Max estaba en medio de la pelea solo. Sin pensarlo 2 veces, Rafael cerró la puerta del dormitorio con llave y corrió a buscar el teléfono. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo marcar el 190. Juliana,
Con el rostro pálido y bañado en lágrimas silenciosas, metió a sus 2 hijos, que se despertaron confundidos, en el armario, susurrándoles promesas de seguridad que apenas creía que fueran ciertas. Mientras tanto, Max se enfrentó a los invasores restantes. El segundo ladrón, más experimentado y nervioso, alzó la mano, listo para atacar al perro con la empuñadura de un gran cuchillo. Max lo esquivó con la velocidad del rayo, un borrón negro que parecía desafiar las leyes de la física. Su objetivo no era matar, sino incapacitar, interrumpir el ataque. Se abalanzó sobre el brazo del asaltante, desarmándolo con un mordisco rápido y soltándolo de inmediato, lo que provocó que el hombre soltara el arma por el intenso dolor. Y no. Tercer invasor, gritando a los demás, «¡Disparemos a esta bestia!». Intentó apuntar, pero la oscuridad y los movimientos frenéticos de Max dificultaban un disparo preciso. Max aprovechó el entorno, moviéndose entre los muebles y usando la tenue luz como cobertura. Sabía que el tiempo apremiaba. La policía tenía que llegar y él tenía que mantener el perímetro. Cada segundo de resistencia era una oportunidad de vida para la familia Silva. Max luchaba no solo por territorio, sino por la supervivencia de sus humanos. Una lealtad instintiva e inquebrantable que elevó al Doberman de mascota a héroe de guerra. El salón, otrora un santuario de paz, se había transformado en un campo de batalla caótico, donde la valentía de un solo perro se enfrentaba a la cobardía armada de 5 hombres. La estrategia de los ladrones se desmoronó con el primer ataque efectivo de Max. No estaban preparados para una defensa tan feroz y organizada. La mayoría de los perros guardianes se retiran o se intimidan ante las armas de fuego. Max, por el contrario, intensificó su ataque con cada amenaza, consciente de que la vacilación significaba la muerte de su familia. El cuarto ladrón tropezó con el primero, que aún gemía en el suelo, y accidentalmente disparó su arma contra el techo. El ensordecedor sonido del disparo resonó, penetrando la casa y sumiendo a los Silva, en el piso superior, en una palpable ola de terror. Max, aunque sobresaltado por el estruendo, no perdió la concentración. Aprovechó la distracción de los ladrones para reposicionarse cerca de las escaleras, bloqueando su ascenso a las habitaciones. Su cuerpo delgado y poderoso era la única barrera entre la seguridad de los Silva y la violencia de los invasores. Los bandidos comprendieron que para avanzar tendrían que superar ese muro viviente y decidido. El líder del grupo, un hombre bajo y brutal que hasta entonces había estado observando el caos, finalmente dio un paso al frente, alzando su pistola y gritando: «Dejen de jugar, disparen o retírense». La batalla apenas comenzaba, pero la primera victoria, el factor sorpresa y la moral de los invasores, ya pertenecía a Max. Él era el guardián inquebrantable, la personificación de la defensa. El disparo accidental aumentó el nivel de peligro y urgencia de la situación para Max. El instinto protector del Doberman era una fuerza imparable, que venció el miedo al sonido del disparo. El humo del disparo flotaba en el aire, mezclándose con el olor a sudor y miedo. Max sabía que el tiempo de distracción había terminado. A partir de ese momento, los ladrones intentarían ser letales. El líder, el hombre bajo y agresivo, apuntó con la pistola directamente al pecho de Max. En un abrir y cerrar de ojos, Max se agachó, esquivando el disparo, y cargó contra el líder con una velocidad asombrosa. Max no atacó de frente, lo que habría sido un suicidio. En cambio, empleó la técnica que había perfeccionado durante su entrenamiento, apuntando a la rodilla del líder, una articulación vulnerable. El perro mordió el músculo con fuerza controlada, desequilibrándolo. El arma volvió a disparar, pero la bala rasgó el aire, impactando únicamente contra una pantalla de lámpara de cerámica, que se hizo añicos con un estruendo seco, añadiendo más escombros y confusión visual a la escena de la batalla. El líder gritó y cayó de rodillas, sin soltar el arma pero perdiendo la puntería, mientras Max lo presionaba, obligándolo a concentrarse en el dolor y la autodefensa. Los otros 3 asaltantes intentaban rodear al perro. Esta era la oportunidad que Max esperaba. Soltó al líder y giró con increíble agilidad, dirigiendo su atención al tercer asaltante, el del cuchillo grande. Este vaciló,
al ver la ferocidad en los ojos del Doberman. La vacilación fue fatal. Max saltó, aprovechando el impulso de la caída para golpear el centro de gravedad del hombre, derribándolo. El asaltante cayó sobre una pequeña mesa de centro de cristal, que se hizo añicos bajo el peso. El sonido fue ensordecedor y el asaltante dejó escapar un gemido de dolor al ser golpeado por los fragmentos y el peso del perro. Max, al darse cuenta del peligro inminente del cuchillo, sujetó la mano del hombre, asegurándose de que no pudiera usarlo. Desde arriba, Rafael y Juliana oían los sonidos de la desesperada lucha. El miedo era abrumador, pero había un destello de esperanza. El rugido de Max no cesaba. Sabían que mientras Max luchara, tenían tiempo. Rafael había logrado llamar a la policía. Con la voz entrecortada apenas pudo dar la dirección, pero la información se había transmitido. El coche patrulla estaba en camino, pero el trayecto parecía eterno. Juliana, acurrucada en el armario con sus hijos, los apretaba contra su pecho, rezando en un murmullo constante, suplicando que Max resistiera. Los niños, de 4 y 6 años, lloraban en silencio, sin comprender la magnitud del horror, pero sintiendo la angustia desesperada de su madre. Dentro de la habitación, reinaba el caos. El primer ladrón seguía incapacitado en la puerta gimiendo. El segundo se agarraba el brazo mordido e intentaba encontrar un arma que se le había caído. El tercero, herido por la metralla, había sido reducido por Max. El líder intentaba levantarse con la pistola temblorosa en las manos. El quinto ladrón, que se había mantenido más atrás, comprendió que la situación era desesperada. Era el único que razonaba con claridad, al ver que Max, aunque solo fuera un perro, estaba ganando la batalla tácticamente. La única forma de neutralizar al Doberman era a distancia, pero Max no permitía distancias. Era una fuerza que operaba mediante el contacto directo y constante. El quinto ladrón intentó dispararle a Max por la espalda, pero su visión estaba obstruida por los demás cuerpos caídos y el rápido movimiento. Max, al percatarse del movimiento de flanqueo del quinto ladrón, soltó al tercero y se abalanzó sobre el nuevo asaltante. Su estrategia era clara: impedir que los Tunmunisip 5 atacaran simultáneamente o que usaran sus armas de fuego con eficacia. Dividía para vencer. Saltó sobre un sillón, usándolo como punto de apoyo, y cayó con fuerza sobre el quinto ladrón, que no estaba preparado para un ataque desde arriba. El hombre cayó con un grito ahogado y su arma se deslizó bajo un sofá. En menos de 5 minutos, Max había neutralizado a 3 asaltantes y desarmado a un cuarto. Su brillante pelaje negro estaba ahora marcado con pequeños rasguños y quizá sangre, pero permanecía en pie, jadeando pero firme. Su postura era de desafío implacable, el guardián absoluto de ese hogar, listo para enfrentarse a los 2 restantes con igual ferocidad. La determinación de Max, aunque admirable, comenzaba a pasarle factura. Jadeaba con fuerza, y el esfuerzo constante de luchar contra hombres mucho más grandes y mejor armados le estaba agotando la energía. La adrenalina lo mantenía en movimiento, pero cada ataque exigía más de su resistencia. El líder de los ladrones, finalmente logrando ponerse de pie, estaba consumido por la rabia y la humillación. No podía creer que un solo Doberman lo estuviera derrotando. Sus ojos ardían con una sed de sangre asesina. Gritaba órdenes incoherentes, intentando coordinar el ataque final. El segundo ladrón, el del brazo mordido, logró recuperar su arma, una barra de hierro que había caído cerca de la cocina, y cargó brutalmente hacia adelante. Max, en el centro del salón devastado, se enfrentaba ahora a 2 atacantes, decididos. El líder, aún con su pistola, intentaba mantener la distancia buscando un ángulo de tiro despejado. El segundo ladrón, blandiendo la barra de hierro, avanzaba como un loco, blandiendo la barra con fuerza. Max era rápido, pero el espacio reducido y los muebles volcados limitaban su movilidad. Saltó para esquivar el primer golpe de la barra que destrozó la madera de una estantería cercana. El ruido fue ensordecedor. El impacto vibró en el aire y Max sintió el viento del arma rozarle la cabeza. Sabía que un golpe directo con esa barra de hierro sería fatal, o como mínimo, lo dejaría incapacitado para siempre.
Max se concentró en el hombre de la barra de hierro, el peligro inmediato. No podía permitir que ese agresor se acercara lo suficiente para asestarle un golpe decisivo. Se abalanzó, esquivando el golpe de la barra, y apuntó de nuevo al brazo del hombre. Esta vez, Max mordió y sujetó con firmeza, usando su peso para desequilibrar al ladrón. El hombre gritó de dolor y soltó la barra. Mientras el perro lo sujetaba, el líder vio su oportunidad. Ajustó su puntería y disparó. El disparo no alcanzó a Max directamente, sino que rozó el flanco trasero del Doberman. Max dejó escapar un agudo gemido de dolor, un sonido que interrumpió por un instante la ferocidad de su lucha. La sangre comenzó a manchar su pelaje oscuro. La herida no era grave, pero bastó para aturdirlo y hacerlo tambalearse. El líder sonrió, sintiendo que por fin había dado la vuelta a la situación. Preparó su siguiente disparo, apuntando a la cabeza del perro. Fue en ese momento cuando la lealtad de Max venció el dolor físico. Se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. La familia estaba indefensa. Con un rugido que parecía una mezcla de dolor y pura rabia, Max ignoró la herida e hizo un movimiento desesperado. En lugar de avanzar, se replegó rápidamente tras un sofá volcado, usándolo como barricada improvisada. El segundo disparo del líder impactó en la gruesa tapicería, amortiguando el sonido, pero el daño ya estaba hecho. Max estaba herido y su resistencia había llegado a su límite. El líder, ahora confiado, ordenó a los ladrones que estaban en el suelo que se pusieran de pie y ayudaran a rodear al perro. El primero y el tercero, aunque doloridos y desarmados, avanzaron a gatas, intentando obedecer la orden. El quinto ladrón, que estaba debajo del sofá, intentó recuperar el arma, pero Max, al percatarse del movimiento, ladró ensordecedoramente en señal de advertencia, presionando con fuerza su pata sobre el brazo del hombre para inmovilizarlo bajo el mueble. Max ahora luchaba en tres frentes. Mantenía al quinto ladrón a raya, esquivaba al líder armado y se enfrentaba a los dos secuaces heridos que se acercaban. La escena era de pura desesperación. Max, con el flanco sangrando, se movía con la precisión de un guerrero entrenado, con la mirada fija únicamente en proteger a su familia. Saltó al sofá y atacó al tercer ladrón, mordiéndole el hombro. El hombre, ya herido por los cristales rotos, gritó histéricamente. El líder intentó disparar de nuevo, pero su visión volvió a estar obstruida. El Doberman era una táctica defensiva perfecta, un blanco en constante movimiento que utilizaba el caos y la presencia de los propios ladrones como escudos. El plan de los ladrones de robar la casa se había convertido rápidamente en una lucha por la supervivencia, y lo único que les impedía retirarse era el miedo a la humillación y la rabia ciega. Max, el fiel perro, guardián, había cambiado las tornas, transformando su hogar en una trampa mortal para los invasores. La lucha ya llevaba más de 10 minutos, pero para los Silva, escondidos y aterrorizados, pareció una eternidad suspendida en el tiempo. El último ataque de Max, a pesar de su herida, fue el punto de inflexión. El tercer ladrón, con el hombro mordido y sangrando, volvió a caer, esta vez demasiado débil para levantarse. El primer ladrón, que estaba en la puerta, aprovechó el pánico general para salir a gatas de la casa, abandonando a sus cómplices. Se había dado cuenta de que la batalla estaba perdida y que la prioridad era escapar. El líder de los ladrones, al ver que su banda se había desmantelado, con 3 hombres incapacitados o huyendo, y él mismo sin una posición clara, empezó a dudar. Su ira se transformó en una fría percepción del riesgo. Max, jadeando y apoyado en el sofá volcado, mantuvo su postura defensiva. No avanzó más, sino que bloqueó con fiereza el paso a las escaleras, con la mirada fija en el líder y el cuarto ladrón. Su pelaje estaba manchado y temblaba levemente, no de miedo, sino de agotamiento y del dolor punzante de la herida superficial. El líder alzó su pistola por última vez, vacilando. Observó el caos a su alrededor. Cristales rotos, sangre, muebles destrozados y la figura inquebrantable del Doberman. Sabía que si disparaba de nuevo, el ruido atraería inevitablemente la atención y su huida sería imposible. Fue en ese momento crucial
cuando el estridente sonido de las sirenas de la policía comenzó a acercarse a un lejano, pero inconfundible. El sonido sirvió de última alarma para los intrusos. El líder soltó una furiosa maldición, arrojó su pistola al suelo en un gesto de absoluta frustración y se dio la vuelta, huyendo por la puerta trasera abierta. El cuarto ladrón, el único que aún estaba relativamente ileso, no perdió tiempo y lo siguió en una carrera desesperada. Max, exhausto, no los persiguió. Su misión era proteger la casa, no buscar venganza. Permaneció en medio de la habitación, asegurándose de que los ladrones incapacitados, el primero había huido, dejando al tercero y al quinto, no pudieran moverse. Aproximadamente 2 minutos después, la casa se llenó de una luz brillante y el sonido de botas pesadas. Los policías, entrando con cautela y las armas desenfundadas, encontraron una escena de destrucción total. El primer agente vio de inmediato el caos: 2 hombres gimiendo en el suelo, olor a pólvora, y, en el centro de todo, un gran Doberman negro, visiblemente herido pero aún alerta, jadeando en el sofá. Rafael y Juliana, al oír llegar a la policía y el silencio de la lucha, salieron de la habitación. Juliana corrió al armario y sacó a sus hijos, quienes soltaron gritos de alivio y confusión. Rafael bajó corriendo las escaleras, ignorando las advertencias de los policías. Su mirada se fijó en Max. Vio la sangre y el extremo agotamiento en el cuerpo de su perro. Ignorando por completo a los ladrones, detenidos, Rafael se arrodilló junto a Max. El Doberman, que hasta entonces había estado en alerta máxima, se relajó por completo al sentir el contacto familiar de su humano. Dejó escapar un leve gemido, no de ira, sino de dolor y alivio, y apoyó su pesada cabeza en el regazo de Rafael. Max había cumplido su promesa. Había derrotado a 5 ladrones armados, repelido la amenaza y mantenido a su familia sana y salva. Uno de los policías, observando la escena de devastación y al exhausto Doberman, negó con la cabeza con admiración. «Ese perro es un héroe. Nos salvó de una catástrofe. Sin él, la historia habría sido muy diferente». Se llamó a los servicios médicos de emergencia para que atendieran las heridas de Max de inmediato, y los Silva abrazaron a su guardián, lágrimas de gratitud y alivio que bañaban el pelaje herido de su protector. El precio de la paz fue alto, pero la vida de su familia estaba intacta, gracias a la furia defensiva de Max. La recuperación de Max fue rápida, pero el impacto emocional de esa noche en la familia Silva fue eterno. Las heridas superficiales en el flanco del Doberman sanaron, dejando una pequeña pero honorable marca de la noche en que se enfrentó a la muerte. Los Silva no escatimaron esfuerzos en el cuidado de Max, brindándole no solo la mejor atención veterinaria, sino también un torrente inagotable de amor y gratitud. La casa fue reparada, las huellas de la violencia borradas, pero la historia de Max, el Doberman que derrotó él solo a 5 invasores armados, se convirtió en leyenda en la comunidad, un testimonio vivo de la lealtad incondicional de un perro. Los ladrones fueron capturados posteriormente gracias a la descripción y las pruebas encontradas en la casa, incluyendo la identificación del primer asaltante, quien huyó. En el juicio, el testimonio de los agentes y los daños causados por Max fueron cruciales para la condena de los delincuentes, quienes también fueron juzgados por allanamiento de morada e intento de agresión. Max ya no era solo la mascota de la familia, era su ángel guardián, su héroe de 4 patas. Rafael y Juliana jamás volvieron a ver al Doberman de la misma manera. Comprendieron que el amor que Max sentía era una fuerza física, un muro protector que desafiaba la lógica y la razón. Aquella noche oscura transformó el miedo en admiración y consolidó la idea de que, a veces, la valentía más pura e inquebrantable reside en el corazón de alguien que no habla, pero actúa con una lealtad que no se compra, solo se gana. Max siguió durmiendo en un rincón de la habitación, pero ahora el silencio de la noche era verdaderamente seguro, custodiado por el susurro silencioso de un héroe. ¿Qué harías si tu mejor amigo de 4 patas se sacrificara por ti? La historia de Max es un poderoso recordatorio de la lealtad incomparable que ofrecen los perros. Deja tu comentario abajo y cuéntanos,
¿Qué sentimiento despertó esta historia en ti? Comparte este video con todos aquellos que necesitan ver el verdadero significado del coraje. Y si te gustan las historias de heroísmo y las emociones profundas, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Tu suscripción ayuda a dar voz a héroes como Max.